Daphne Abdella parecía tenerlo todo: dinero, belleza y privilegios. Sin embargo, detrás de esta fachada de princesa se escondía un oscuro secreto. Esta es la historia de la niña rica y caprichosa que se convirtió en un ser despiadado y sin escrúpulos. ¿Estás lista para adentrarte en el lado más oscuro de la alta sociedad? Entonces quédate hasta el final para conocer a la carnicera con cara de bebé. Al poco tiempo de nacer, la desgracia cayó sobre la familia biológica de Daphne. Sus padres murieron en un accidente de tránsito, y como nadie podía hacerse cargo de la bebé, esta fue puesta en adopción. Un golpe de suerte hizo que un matrimonio mayor, sin hijos pero con muchísimo dinero, quisieran adoptarla. Estos fueron Catherine y Angelo Abdella, quienes vieron en esta beba de cara redonda y ojos chispeantes a la hija que los convertiría en una familia de 3. Catherine era francesa y bellísima. De hecho, de joven había sido modelo en Francia. Angelo, por su parte, era un próspero empresario nacido en Israel y que había trabajado en el mundo entero. Graduado en economía, tenía un MBA en finanzas y marketing. Antes de instalarse para siempre en los Estados Unidos con su mujer, trabajó en Bélgica, Sudáfrica, Israel, Kenia y Turquía. En Norteamérica terminó siendo vicepresidente de Strategic and Capital Investment desde 1968 hasta 1998. Luego estuvo 2 años trabajando en el Citigroup. De aquí el origen de su inmensa cantidad de dinero. Desde el principio, el matrimonio se aseguró de que su hija tuviera todo lo necesario y más. Cuando llegó el momento de la primaria, la matricularon en uno de los mejores colegios privados en el Columbia Grammar y vivían en un exclusivo departamento del emblemático edificio de Majestic, ubicado en el número 115 de Central Park West, justo enfrente del famoso parque, una joya arquitectónica que cuenta con seguridad, conserjes, porteros y vistas impresionantes. Viajaban a países exóticos en sus vacaciones y todo parecía marchar maravillosamente para esta familia. Pero a medida que Daphne creció, las cosas se complicaron. En 8º grado, las autoridades del colegio le pidieron a sus padres que la sacaran de allí. El problema era su constante rebeldía, y es que apenas pisar la adolescencia, el carácter de Daphne había cambiado de manera drástica. La chiquilla se había vuelto adicta a las drogas y al alcohol. Sus padres, preocupados, pagaron una carísima rehabilitación en un centro especializado al que llegó a ir un par de veces antes de que su vida diera el vuelco definitivo. Su comportamiento se salía de los patrones de la normalidad. Era una chica arrogante y engreída que no toleraba un no por respuesta. Daphne no apreciaba nada de lo que sus padres hacían por ella. Se negaba a cumplir con horarios y reglas. Además, se volvió cada vez más hostil y amenazante. Incluso las cosas escalaron hasta el punto en el que su padre se vio obligado a solicitar una restricción perimetral para impedir que su hija se le acercara. Cuando cumplió 15 años, Daphne comenzó a salir con Christopher Vázquez. Estos dos se conocieron patinando en el Central Park y por obra de Cupido enseguida conformaron una extraña pareja. Christopher era un chico de clase media, de apariencia tranquila, educado, puntual, estudioso y también era sumamente religioso. De hecho, solía oficiar de monaguillo. Vivía con su madre, quien hacía un enorme esfuerzo de pagar un buen colegio privado para él. Christopher era el tipo de chico que se ocupaba de encontrarle hogares a los perros callejeros y quien ayudaba a su abuela con las compras. El problema era que en el colegio su carácter introvertido y su físico provocaban las burlas de sus compañeros. Todo cambió para mal cuando la enloquecida Daphne entró en su vida y juntos descendieron al infierno. Daphne era todo lo contrario a él: malcriada en exceso, sumamente mal hablada para su posición social, utilizaba drogas, tomaba alcohol en exceso. En resumen, era la personificación misma de la rebeldía y el odio. Por distintas razones coincidían en un punto crucial: ninguno de los dos tenía amigos, por lo que se convirtieron en inseparables. Esta pareja comenzó a vagar por el Central Park todas las noches y a beber sin límites. Presenciaron y protagonizaron muchas peleas y escenas violentas durante esas madrugadas, y después de un tiempo llegó la trágica noche del 22 de mayo de 1997, en donde el dúo inseparable se topó con el agente inmobiliario Michael McMorrow, quien descansaba sentado en un banco del parque. Michael también bebía demasiado y solía ir al parque para ello. En algún momento los tres entablaron conversación y juntos el recién conformado trío se aventuró a caminar hacia la orilla del lago. Una vez en el lugar, Daphne le propuso a Christopher sacarse la ropa y nadar desnudos. Lo hicieron y al salir temblaba tanto de frío que Michael la abrazó para darle calor, y esto detonó los celos de Christopher, por lo que el chico religioso sacó una navaja y comenzó una carnicería en la que su chica se uniría. Juntos le propinaron 38 puñaladas en la cara, en el cuello, en el pecho y en el estómago. 6 de las cuchilladas fueron tan profundas que llegaron hasta el corazón. Una y otra vez siguieron hundiendo el puñal hasta que Daphne le dijo a Christopher: dególlalo, de oreja a oreja. Así lo hizo, lo dejó casi decapitado. Luego mutilaron sus orejas, la nariz y su mano derecha antes de proceder a destriparlo, también por orden de ella. Luego tiraron sus restos al agua y arriba arrojaron algunas piedras. Les tomó 30 minutos cometer el crimen.
Daphne era una adolescente provocadora, se creía impune, ella podía hacer lo que le diera la gana, ya tenía acorralados a sus padres y quería hacerse notar. Esa noche, al rato de llegar al edificio y luego de bañarse, llamó al 911 para alertar a la policía. Les dijo que había un cadáver en el lago del Central Park. Los agentes rastrearon desde donde se había efectuado la llamada y llegaron, muy sorprendidos, a un elegante edificio del West Side, el Majestic. Es curioso, pero un rato antes, desde ese mismo edificio, un matrimonio había realizado una denuncia por la desaparición de su hija menor de edad. Los padres de Daphne habían llamado a la policía para decir que no podían encontrar a su hija y que estaban muy preocupados. Todo parecía encontrarse en el Majestic esa noche. Cuando la policía llegó al departamento de Abdella por la denuncia de la desaparición, efectivamente la adolescente no estaba. Angelo les dijo que ella se había ido y no había regresado, pero mientras pensaban por dónde empezar a buscar, fue el portero del edificio quien les avisó que la joven sí había regresado. Él la había visto entrar con un amigo a un sector de la planta baja, donde está el área de servicios y lavaderos. Siguiendo sus indicaciones, Angelo y los policías fueron hacia allí y abrieron la puerta de los lavaderos y del baño. Encontraron a los dos adolescentes desnudos, bañándose. Había un poco de sangre en el suelo, y ante la pregunta de los policías sobre lo que había pasado, dijeron que se habían lastimado patinando. El problema con esa coartada es que Christopher tenía una obvia herida en la frente, pero por suerte o por desgracia la policía aún no conectaba el accidente con las llamadas. En resumen, aún no había motivos para sospechar de la pareja. Aprovechándose de esto, Daphne fingió tener el control y le gritó furiosa a su padre: ¿por qué llamaste a la policía? Odio a los cerdos. Váyanse, cierren la puerta. La situación era incómoda, así que Angelo Abdella le dijo a la policía que ya habían encontrado a su pequeña y que todo estaba bien. Los agentes se retiraron, pero en el camino de regreso a la comisaría, el agente Lee Furman escuchó un reporte policial en el que decían que habían recibido un llamado que denunciaba la existencia de un cadáver en el Central Park. La llamada, explicaron, provenía del edificio de Majestic, y con esta ya eran demasiadas coincidencias, por lo que Furman decidió volver sobre sus pasos. Resultó ser la mismísima Daphne, que era quien había llamado a emergencias y les había advertido: hay un cuerpo en el lago. Ella misma le confesó a Furman que ahora se animaba a hablar porque Christopher se había marchado a su casa. Se defendió diciendo que ella le temía. Relató sin quebrarse que habían ido a caminar al lago y que en un momento Christopher se había vuelto loco y había asesinado a un hombre. Incluso aseguró que ella había intentado reanimarlo, haciéndole resucitación cardiopulmonar. Angelo, su padre, caminaba nervioso mientras ella hablaba. No podía creer lo que estaba escuchando. Cerca de las 2:30 de la madrugada, la policía encontró efectivamente un cadáver en el lago. Se dispusieron a trabajar en la escena, y en cuanto hubo un poco de luz, vieron las huellas de sangre en el camino y un gran charco rojo cerca del lago. Los terribles detalles del crimen también estaban a simple vista. Al sacar el cuerpo del lago, la mano derecha de la víctima colgaba casi completamente seccionada. Los expertos hablaron de overkill, una palabra en inglés que indica un exceso de rabia al momento de cometer un crimen. No parecía algo al azar, no era un robo seguido de muerte, era mucho más que eso. A las 8 de la mañana la escena estaba llena de detectives. La víctima no tenía sus documentos encima, pero sí unos papeles donde figuraba su nombre: Michael McMorrow. Enseguida averiguaron que este hombre de 44 años vivía en Manhattan con su madre y trabajaba en una inmobiliaria. Cuando les avisaron del hallazgo a los policías, que estaban en el departamento de Abdella, en el Majestic, todo cambió y la charla se volvió espesa. Daphne siguió hablando y arrojando toda la culpa de lo ocurrido a Christopher. Dijo que él había matado a Michael por celos, cuando el hombre la quiso besar y le pasó un brazo sobre los hombros. También sostuvo que habían detenido un viaje alucinógeno con LSD y terminó por admitir haberle aconsejado a Christopher que le sacara las tripas a Michael para que su cuerpo se hundiera más fácilmente en el lago. Los detectives de homicidios encontraron inquietante que una adolescente hablara tan tranquila de destripar a alguien. Esa misma mañana arrestaron a Christopher en su casa. El adolescente tenía heridas en sus manos y en la frente. Declaró todo lo contrario a Daphne. Dijo que quien había asesinado a Michael era ella. Al mediodía arrestaron también a Daphne. Su comentario sobre su consejo de sacar del cuerpo las vísceras de la víctima sonaba incriminatorio. Pero enseguida los adolescentes tuvieron buenos abogados y ya no hablarían libremente de los hechos, porque arrancarían las estrategias legales de cada uno. Daphne y Christopher se declararon inocentes. Tenían 6 días para acusarlos o liberarlos. Los detectives corrieron contra reloj, hicieron decenas de entrevistas y buscaron pruebas. En el cuarto de Daphne encontraron en un cajón la billetera de Michael McMorrow. Tenía sus documentos y dinero. Esto ponía a Daphne en el lugar del crimen con Christopher. Lo había presenciado, pero ¿también había empuñado el cuchillo? Frente a la ley no era lo mismo y su abogado sacaría provecho de ello. En la casa de Christopher, en su habitación, encontraron un cuchillo con sangre, tanto en la hoja como en la empuñadura. También hallaron la ropa manchada
fachada que había usado la noche del asesinato. Las pruebas de ADN demostraron que la sangre y la navaja era de dos personas, la de Michael y la de Christopher. Tenían el arma homicida. La autopsia de Michael demostró que en su cuerpo había 3 veces el límite de alcohol permitido en sangre. Había sido desfigurado, tenía moretones en las piernas, había sido apuñalado decenas de veces. 10 de las cuchilladas estaban en el mismo lado del pecho, minuciosamente una al lado de la otra. Eso indicaba que la víctima estaba quieta, indefensa en ese momento. Michael era un sujeto grande y alto. ¿Cómo pudieron con él estos dos adolescentes? Quizás su intoxicación con alcohol podría haberle jugado en contra, o la acción de estos jóvenes había sido totalmente sorpresiva y lo habían volteado sobre el piso dejándolo vulnerable para su ataque. En todo caso, ya tenían suficientes indicios para acusarlos de homicidio. Tenían a Christopher por sus huellas en el cuchillo, pero Daphne podría haber sido solo una testigo. Eso no la convertía en asesina, aunque todos apostaban a que tenía un papel mucho más importante en el homicidio. Debían probarlo. La citaron en la oficina del fiscal, a donde concurrió con su abogado. Ella volvió a contar que esa noche habían estado patinando y conversando con un grupo entre los que estaba Michael. Luego dijo que había llegado un policía en moto que los obligó a dispersarse. Como ellos tenían cerveza, le ofrecieron a Michael que fuera con ellos hasta la cabaña de madera ubicada al lado del lago. Siguieron bebiendo y después pasó lo de nadar desnudos y el enojo de su novio inundado por los celos. Ella insistió en que era solo una testigo. Los policías se mostraron comprensivos y le pidieron a su abogado poder hablar con ella un par de veces más. El abogado confió que los agentes se habían tragado el papel de Daphne y estuvo de acuerdo. En una de esas entrevistas, Daphne concurrió con un abogado más joven que trabajaba en el estudio que ejercía su defensa. El policía Rob Mooney había logrado tener una buena relación con ella y en esta nueva charla le mostró una foto del cuerpo de Michael, donde se veían los moretones en la parte de atrás de sus piernas. Le mostró a Daphne qué creía que podía hacer. Ella, confiada en que con su inteligencia podía manejar la investigación, respondió: pensé que podía lastimar a mi amigo, así que lo pateé y se cayó, y Chris lo volvió a apuñalar. Esas patadas confesadas alcanzaron para demostrar que no era una testigo, estaba involucrada. No solo había observado, había participado de la agresión. Luego de estos dichos no le quedó otra opción que llegar a un trato. Se declaró culpable de homicidio involuntario. Aceptó que había intentado causar daño serio a Michael, pero aseguró que no había pretendido que muriera. En el mismo acuerdo se estableció que no testificaría en contra de Christopher Vázquez. Era marzo de 1998 y Daphne ya tenía 16 años. Al terminar el juicio en su contra, Daphne pidió perdón y dijo que deseaba poder volver el tiempo atrás. Yo estuve mal por estar en el parque esa noche, estuve mal por beber a mi edad y estuve mal por las acciones que tomé. Me gustaría, de ser posible, volver el tiempo atrás. Estoy luchando con las circunstancias lo mejor que puedo. Sin embargo, el estatus, dinero y el poder siempre estuvieron de su lado. Daphne fue condenada a una pena de entre 3 y 10 años de prisión por homicidio involuntario. Y bien, hemos llegado al final del video. Deja un buen like y comparte con tus amigos. Suscríbete al canal para que así puedas comprender la difícil labor que los policías deben hacer a diario. Hasta la próxima.